Le doy los muy buenos días. Muchas gracias por atender esta invitación de parte de la revista Archivos. Es un honor para nosotros y para la misma revista contar con su presencia y que más adelante vamos a entrar en detalle de esta entrevista que es muy importante tanto para la revista y darle el lugar que se merece al archivo histórico de la Universidad Javeriana y que más adelante vamos a encontrar detalles que nos van a llevar a un mundo lleno de cosas interesantes y que por supuesto agradezco mucho su aceptación de parte de la revista. Y bueno, doctora, vamos a dar comienzo a la entrevista sin antes hacer una pequeña presentación. Las instituciones académicas conservan un legado especial en información y documentación, donde encontramos diversas anécdotas y hechos trascendentales a nivel institucional. Por lo anterior, Archivos tiene el gusto de entrevistar a la doctora Almanora Miranda Leal de la ciudad de Bogotá, Cla- filóloga y licenciada en idiomas de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios en bibliotecología y archivística finalizados en la Universidad de La Salle, bibliotecóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, paleógrafa y docente con estudios de maestría en historia finalizados en la universidad, perdón, finalizados en la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es la subdirectora del Archivo Histórico Juan Manuel Pacheco de la Universidad Javeriana. Sin más preámbulos, damos comienzo a la entrevista. Y para iniciar, doctora Alma, para como romper el hielo y empezar a conocer todos estos detalles que vamos a encontrar de tan prestigioso archivo histórico, cuéntenos en detalle cómo nació el archivo histórico Juan Manuel Pacheco de tan prestigiosa universidad. bueno, gracias Luis Guillermo por esta oportunidad, por la invitación que nos has hecho al Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco de la Compañía Jesús, pues para conocer un poco de nuestra experiencia, de cómo comenzamos a hacer este maravilloso trabajo, cómo vamos, ¿cierto? Pero también quiero extender mi agradecimiento a Víctor, a Noemí, por su apoyo. Perdónenme que sea tan familiar con ellos, pero por Tranquila. su apoyo en la producción de esta entrevista. Y también me permito saludar a todos los colegas que colaboran a nivel global con la revista Archivos. Creo que es un modelo de cooperación internacional, de relaciones internacionales, que nos permite hablar de nuestros archivos, lo que hacemos en ellos, intercambiar conocimientos y experiencias. Entonces, quería hacer primero esta, uh, esta agradecimiento a ellos, a todos ustedes que vienen trabajando tan juiciosamente. Bueno, cuando tú me preguntas, me pides que cuente en detalle cómo nació el Archivo Histórico Juan Manuel Pacheco, de la Compañía Jesús, pues te puedo decir, voy a tratar de resumir, de ser breve, porque la historia pues da para muchas cosas, ¿no? De Pero acuerdo. bueno, el Archivo Histórico nace en el año 1996 con la donación del archivo personal del padre Juan Manuel Pacheco. Ese archivo nos lo donó directamente el padre José Adolfo González, de la Compañía Jesús, quien era el provincial de la Compañía Jesús en ese momento. En ese momento, el padre Juan Manuel Pacheco, cuyo nombre lleva el archivo, como ven, eh, ¿por qué lo tomamos? Porque es el historiador más grande que ha tenido la Compañía de Jesús en Colombia en el siglo XX, o que tuvo, ¿verdad? Además, con esa donación de ese archivo que es muy, muy grande, eh, él no solamente escribió la historia de la Compañía de Jesús en Colombia, que son 3 tomos valiosísimos para quien quiera conocer qué pasaba en la colonia, en la Nueva Granada, ¿cierto? Hasta esta época. Ese es importantísimo, pero también escribió un libro, un libro que fueron 4 tomos que, sobre la historia de eclesiástica de la Iglesia en Colombia. Entonces, sin embargo, esta publicación la hizo
son 4 de 6 tomos, él escribió 4. Esa publicación está inmersa en el volumen 13. Imagínate lo voluminosa que es, que tú conoces, de la historia extensa de Colombia. Entonces, esa es una obra gigante, ¿no? Y otro tema que de los cuales él fue muy conocedor y muy especialista fue en la ilustración en Colombia, en la historia de la ilustración en Colombia. Bueno, realmente son muchas las bondades de este archivo con el cual iniciamos el Archivo Histórico Javeriano. Oficialmente, se toma ese 1 de octubre del año 96 como la fecha de creación del archivo. Esa es una fecha representativa, dado que ese día se firmó el acta de entrega de ese archivo a la universidad, ¿no? Para empezar el Archivo Histórico Javeriano. Y es ese documento el que se considera como el documento oficial del nacimiento del archivo. Quiero contarles que para ese día de la firma del acta hubo un evento muy especial. Tenía que ser, ¿no? Para empezar el archivo. ¿Y quiénes estaban presentes? ¿Quiénes presidían ese evento? Estaba el provincial de la Compañía de Jesús, el padre José Adolfo González. Estaba el rector de la Javeriana en ese momento, que fue quien nos llamó a trabajar, el padre Gerardo Arango Puerta, y estaba el doctor Jorge Palacios Preciado, que todos conocimos y queremos tanto, ¿verdad? Obviamente él era el director del Archivo General de la Nación, él fue el testigo clave de la firma de esa acta, y él también la firma. Bueno, entonces también hubo obviamente directivos de la universidad, pero fue realmente un evento, digamos que bastante cerrado. Pero antes de esto, ¿qué estábamos haciendo? Realmente nosotros comenzamos el trabajo archivístico en el año 90, comenzando la década, y eso por una invitación del padre rector, que nos pidió buscar un documento que no encontró en su rectoría, y eso lo determinó a que tenía que haber un orden, y todo tenerse que encontrar. Entonces iniciamos a solicitud de él trabajando los archivos de gestión. Eso es lo que quiero como dejar claro como curioso, como una curiosidad. Empezamos trabajando esos archivos de gestión de las unidades que componían la rectoría en ese momento, ¿sí? Que eran 9 unidades. Pero para eso tuvimos que empezar a estudiar, aprender, leer mucho sobre la historia de la universidad y sobre la historia de la Compañía de Jesús. ¿Por qué razón la historia de la universidad? Porque uno tiene que conocer la institución para ver cómo entenderla y cómo poderla organizar, ¿cierto? Sus documentos, de dónde proceden, etcétera, ¿verdad? Y también de la Compañía de Jesús, entender ese contexto histórico. ¿Por qué la educación en la Compañía de Jesús? ¿Y por qué los colegios? ¿Por qué las universidades? Ese contexto histórico. Su sistema de gobierno, ese sistema de gobierno que tiene la compañía, que es un sistema de gobierno muy particular, ¿cierto? ¿Por qué ese interés de ellos por la educación? ¿Cómo llegaron finalizando el siglo, inclusive el siglo XVI? Pasaron por aquí, miraron y vieron casas, vieron los lugares en donde se podría ellos tener aquí más adelante algo, y siguieron derecho para Perú porque era para donde iban. Sin embargo, ya quedaron sentadas allí como las bases, y muy a comienzos del siglo XVII se establecen aquí en Santa Fe y empiezan a fundar colegios. Bueno, llegan invitados por el arzobispo Lobo Guerrero, ¿verdad? Y bueno, empieza el proyecto de establecer una universidad. Entonces, pues como tú puedes ver, hicimos un trabajo de investigación, pues que no solamente fue histórico, sino archivístico, porque cómo organizar esos archivos de gestión desde el restablecimiento de la universidad en el siglo XX, en 1930, ¿no? Pero a la vez abrir el espacio para concentrar los archivos históricos, tanto de la Universidad Colonial como los archivos de la Compañía Jesús, tal como lo había concebido el padre Gerardo Arango, porque tuvimos un rector que también fue provincial de la Compañía Jesús, que fue el padre Gerardo Remolina Vargas, y él dice muy sabiamente en uno de sus discursos para la inauguración
creo que de este edificio, no, si mal no estoy, él dice, la historia de la universidad no se puede desligar de la historia de la Compañía de Jesús. Está íntimamente ligada a ella. Y realmente en la época colonial, como incluso a comienzos del siglo XX, y así como nacen muchas veces las instituciones, es una cosa pequeña y todo está allí mezclado. Pero entonces te imaginarás que eso fue un ejercicio monumental, porque debíamos trabajar al tiempo, no solamente los archivos de gestión de la Javeriana en la segunda época, sino que debíamos encontrarlos, porque no había un sitio, es decir, todo el mundo tenía sus archivos en sus unidades, en sus dependencias, y los que se iban se llevaban los archivos porque si no se les iban a perder. Entonces, eso fue un trabajo arduo de recuperación de archivos, así como organizar los antiguos coloniales, que también fuimos recuperando con proyectos que fuimos presentando, para los cuales la información que tenía el archivo del padre Pacheco pues fue fundamental, porque él hablaba de todos los archivos de la compañía, él visitó todos los archivos de la Compañía de Jesús en el mundo y visitó los archivos nacionales, visitó las academias, bueno, entonces él tiene mucha información allí. Paralelamente, en ese archivo también encontramos, por ejemplo, un volumen, te voy a contar un volumen de documentos impresionante que se produjeron en el siglo XIX. En el siglo XIX, la Compañía de Jesús no estaba en Colombia. Ellos habían sido expulsados en el año 1767, siglo XVIII. Sin embargo, en el siglo XIX, por 2 ocasiones ellos regresaron. En una de esas ocasiones, cuando el presidente de Colombia era el doctor Mariano Espina Rodríguez, él pide a la compañía que vuelvan para establecer, para manejar la educación y para que monte otra vez la universidad, ¿no? Y le dice, incluso pongan la universidad, pero quiero que pongan una facultad de ingeniería. Pero la universidad, los jesuitas le dicen, mire, doctor, nosotros estamos, bueno, estoy haciendo palabras más, palabras menos, ¿no? Estoy explicando. Nosotros estamos recién llegados. Usted nos mandó llamar, estamos recién llegados, no sabemos si nos vamos a quedar o si nos van a volver a sacar. Entonces, le proponemos más bien una cosa ante la insistencia de él. Le proponemos que usted ponga en cabeza de su hermano, Pastor Ospina, ponga la universidad. Digamos que él la funda, nosotros nos encargamos de prepararle todo para que la universidad sea una universidad, pero de acuerdo como nosotros la trabajamos en la época colonial. No les prometemos nada por ahora de la Facultad de Ingeniería, no nos vamos a comprometer, esperemos que a ver cómo nos va. Y estaban en ese proceso, esa correspondencia, esa elaboración de currículos, carta va, carta viene, manuscritos preciosos, ¿no? Preciosos, y los echan, vuelven y los sacan. Entonces, esa documentación la tenía el padre Juan Manuel Pacheco. Entonces, imagínate esa belleza de documentos en donde todos son originales y en donde mucha gente no tiene idea que hubo intentos de poner universidad javeriana en el siglo XIX. Bueno, eso como para abreviar, y realmente es una historia muy apasionante y que no se detiene, ¿no? Entonces, también verás que trabajar estas 3 épocas tan diferentes, pues obviamente nos obligó a pensar en una metodología de trabajo archivística que nos permitiera manejar los archivos de gestión, como manejar el archivo histórico, con toda esa documentación antigua, ¿no? Hasta lo que tenemos hoy en día. Entonces, encontrarnos con estos manuscritos originales, miles de documentos, otros microfilmados, ¿cierto? Que fuimos adquiriendo desde diferentes archivos de la Compañía de Jesús en el mundo, desde los archivos nacionales o archivos generales de la nación hoy en día, de diferentes países. Por ejemplo, casas de la Casa de Escritores de la Compañía de Jesús en Madrid, en Colombia. Eso es una institución que, bueno, jesuítica, ¿no? Interesante, doctor Alma, en el relato, porque uno se va metiendo poco a poco en el cuento, como se dice, y me llama la atención un detalle, y es que el mismo
director Juan Manuel Pacheco se interesa por visitar otros archivos y asimismo como que, bueno, buscar la necesidad, el interés, cómo está organizada la información en otras compañías, como su merced lo indicaba. Entonces, eso es un detalle chévere porque si no hubiera ese mismo interés, pues pensaría uno que el archivo no existiría en estos momentos, el archivo histórico, pero qué valioso detalle y que mostrar ese interés por buscar cómo lo están organizando, tomar algún modelo para así mismo ya visualizar y lo que hoy en día tenemos, ese archivo histórico tan valioso como lo es actualmente, doctor. Eso me llama mucho la atención. Muchas, muchas gracias por tus palabras. Quiero decirte que personalmente yo no alcancé a conocer al padre Pacheco. El padre Pacheco falleció en el año 86, 1986. Él visitó todos los archivos, conoció toda la parte documental, no solamente de los de la compañía, sino del mundo. El Archivo General de Indias, el Archivo Nacional de España, el archivo en Francia, el archivo en Roma, bueno, tantos archivos, Tantos archivos. eh, pero para poder construir la historia, hacer la historia de los jesuitas en Colombia. Esa, digamos que fue su motivación más grande, ¿cierto? Y a él se le confió esa tarea y era un hombre supremamente, te lo digo, una persona muy introvertida, muy callada, Ujú. muy seria, muy espiritual, de lo que cuentan las personas que lo conocieron. Lo conocieron, sí. Pero eso nos abrió las bases para nosotros poder encontrar mucha información que fuera útil para nosotros entender cómo Mm. fueron todos esos procesos, cómo se dieron, ¿cierto? Y por eso también, digamos que conocemos y tenemos, por proyectos que hicimos, por donaciones que nos fueron dando, tenemos un archivo muy importante que es el archivo del Fondo del Nuevo Reino de Granada y Quito. Imagínate Mm. lo grande que es, son más de 10.000 imágenes del archivo romano de la Compañía de Jesús. En latín es Archivum Romanum Societatis y eso, que reposa en la Casa Generalicia en Roma, en el archivo de la compañía. Bueno, y así otros hicimos acuerdos, convenios, proyectos, como te lo digo, de los cuales muchos no nos lo aprobaron. No nos lo aprobaban porque las mismas empresas u organizaciones a las que acudíamos siempre piensan que la Javeriana tiene mucha plata, ¿no? Entonces nosotros decimos, muy coloquialmente decimos, pues la Javeriana puede tener plata, pero el archivo no. Entonces, pero sin Mm. embargo, incluso conseguimos un buen convenio con ADAI Sí. para poder traer todo lo que había de la Compañía Jesús de la Universidad Javeriana en el Archivo General de Indias, de lo que había también en el Archivo Histórico Nacional de España, que está en Madrid. Eso pues, obviamente implicó contrataciones con Mm. especialistas y conocedores de la historia de los jesuitas, para que Sí. fuera más fácil pues, hacer el ejercicio, ¿no? Y dirigido por un jesuita, Francisco de Borja Medina, un jesuita en España. Sí. Entonces, él dirigió ese trabajo y él consiguió una donación para poder mandar todos esos archivos, esas microfilmaciones a Bogotá, Uy, porque resultó bacán. más caro el correo que todo el trabajo que se hizo. Eso es Pero bueno, bueno, algunas de esas donaciones pues nos dieron la oportunidad de traer esos archivos, eh, pero no solamente nos quedamos con los archivos de la compañía, sino que tenemos, por ejemplo, archivos del fondo, sí, que también es de sí, la compañía, del Fondo Temporalidades del Archivo General de la Nación en Colombia, sí. y otros archivos, otros fondos documentales del Archivo General de la Nación, también los tenemos acá, y Sí. también acá se dan a conocer. Otro archivo que tenemos que quiero que de una vez dejarlo como en la memoria de cada uno de los que nos puedan ver o leer o En estos escuchar, momentos. Mm. es el Fondo Documental Camilo Torres Tenorio. Fíjate que Camilo Torres no fue un javeriano, fue un rosarista. Sin Rosarito. embargo, ese archivo se convirtió en un legado. Es un archivo de 25.000 folios, todos originales, todos originales. Es una Interesante. hermosura de archivo. Interesante, Ese archivo interesante. tiene de todo, tiene documentos originales de José Celestino Mutis, Mm. tiene documentos originales de mucha gente de la época,
todavía, todavía sin explorar, todavía inéditos. Bueno, pero Uy, ¿cómo nos llega? Porque va de legado en legado, de su familia, a toda esa sí, región del Cauca, del occidente de Colombia, y llega a un jesuita, que el padre Arboleda, que lo conserva y empieza a trabajar ese archivo, empieza como a organizarlo, ¿verdad? Pero quedó ahí. Entonces, más adelante, cuando ya nosotros estamos trabajando como archivo histórico, ese archivo lo descubren, ese archivo son, yo no sé, no sé decirte cuántos folios tiene ese archivo en este momento, pero son 184 carpetas con bastante. volúmenes bastantes de documentos. Como te digo, hay alrededor de 25.000 folios porque ya todo eso está digitalizado. Claro. Incluso está microfilmado. Nosotros en esa época se lo entregamos al Archivo General de la Nación cuando estaba Mauricio Tovar para que lo microfilmara. Ellos se quedaron con una copia, nosotros tenemos otra, pero nosotros ya no mostramos la microfilmación porque ya los tenemos digitalizados en su documento precioso, original, y se ven hermosos. Ese archivo nos lo entregó el vicerrector académico de ese momento, como en el año 97, inclusive recién comenzamos el archivo. Y ese vicerrector de esa época es el rector hoy en día, que es el padre Jorge Humberto Peláez Piedradita. Bueno, hasta ahí digamos que no me alargo más en la historia. Ok, doctora Alma, muy interesante este preámbulo a la vez y a la vez esta importante, pero en detalle, historia de cómo nace este archivo histórico del padre Juan Manuel Pacheco de tan prestigiosa universidad. Me parece muy interesante y yo sé que se nos quedan detalles allí, mas sin embargo, haciendo un paréntesis allí, saliéndonos un poco ese contexto de la universidad, vámonos como un poco más al personal y es con esta pregunta que me parece interesante también, doctor, es ¿cómo llegaste al mundo de los archivos? Cuéntanos en breve, doctora Alma, la escuchamos. Bueno, pues fíjate que esto hace parte de mi formación archivística de pregrado que hice en la Universidad de La Salle. Los estudios los completé allí, pero no me gradué. Luego de unos buenos años en la Javeriana, por casualidad y cosas que tal vez Dios nos tiene preparados esos caminos, mm, esta es otra historia para contar en otro momento. Entonces, pasé por acá, hablé con un personaje y ese mismo día me dejó matriculada en la universidad, homologándome todos los estudios que yo había hecho en bibliotecología en La Salle. Y Sí, pues tenía que actualizarme obviamente pues, con las cosas ya más nuevas, incluida la tecnología que ya empezaba, los programas, los softwares para el manejo de la información, ¿no? Entonces aquí homologué y me gradué, pero también mis estudios, es decir, ese interés que yo tengo por la historia, por el estudio de la lengua, cómo nacen las cosas, cómo nacen los dichos, por qué se llama archivo, por qué se llama manuscrito, por qué se llama, bueno, tantas cosas. El origen de esas palabras pues fueron motivaciones para mí para realizar esta actividad. Pero te quiero contar una pequeña, estas disciplinas pues no ujú, nacen porque sí, ¿cierto? sí, Esos intereses partieron, digamos, yo puedo decir que es de mi infancia. ¿Por qué? Mi infancia transcurrió en el colegio, obviamente como la de todos casi, en donde mi mamá, vivíamos en Girardot, yo estudiábamos todos en el colegio americano, y mi mamá era la bibliotecaria del colegio. Mi mamá nunca tuvo estudios, digamos, grandes, no. Ella fue muy empírica, pero ella leía mucho, estudiaba mucho, se preparaba. Y en alguna oportunidad hubo un curso que dio la UNESCO y, y el rector del colegio supo y la envió a hacer el curso aquí a Bogotá. Eso ujú, pues obviamente le dio una motivación mucho más grande, pues, la impulsó a motivar a los estudiantes, ¿cierto? Que ujú, acuérdate que en esas épocas, bueno, hasta no hace mucho, enviaban a la biblioteca a los que castigaban, lo claro, mandaban a la biblioteca en esas épocas, pero ella los recibía y les contaba historias.
ella los convirtió por un tiempo en lectores. Con el tiempo ellos fueron haciendo grandes lectores y conocedores de historias antiguas, de cómo inició la escritura, de cómo iniciaron los sistemas de comunicación antiguos, cómo eran las bibliotecas antiguas en donde había que hablar en voz alta, había que leer en voz alta para que todos escucharan. Les explicaba las formas de comunicación, los ponía a descifrar jeroglíficos, mirar los grafitis, los monumentos hablaban, los paisajes, ¿no? Entonces, ella contaba historias. Y de esas historias eran historias de novelas, por ejemplo, novelas históricas de Alejandro Dumas, de Miguel Cevaco, de Dickens, de Balzac, bueno, etc. Cuentos infantiles a la vez que historia del mundo, ¿no? Entonces, siempre dejaba las historias en el punto más alto del interés, en donde uno quiere conocer los desenlaces. Pero ella no se los contaba. Ella les dejaba y entonces los ponía a leer y que cada uno después contara la experiencia. Entonces, así poco a poco, la biblioteca se fue llenando de estudiantes y ella conseguía libros como ella fuera. Ella hacía concursos, se inventó la feria del libro del colegio, etc. De tal manera que la biblioteca se convirtió como en la biblioteca pública de la ciudad por un tiempo. Bueno, no alargo esto, sino que creo que puedes preguntarte, bueno, ¿esto qué tiene que ver con los archivos? ¿Cierto? De acuerdo. Entonces yo digo que tiene que ver con todo. ¿Por qué? Porque los libros cuentan historias. Las historias son memorias de lo que ha sucedido. Pueden estar escritas, pueden ser narradas, pueden ser orales, ¿cierto? Y gran parte se basa pues en la vida, en los sucesos, en los personajes. Entonces, para mí era más importante ir al fondo de esa historia, es decir, conocer el autor, por qué escribía, en qué época escribió, qué pasaba en esa fecha, en esas épocas, la literatura, la fotografía, el paisaje, bueno. Entonces, desde ahí yo me metí en el cuento de las fuentes primarias para conocerlas, para saber cómo se hace, si lo que dicen es real, no es real, qué es ficción, ¿cierto? Cómo nos van contando esas historias, pero también es cuando uno se da cuenta que hay que indagar, que hay que De investigar, acuerdo. que hay que ir más allá de una interpretación y construir nuestras propias hipótesis, ¿no? Y esto solo se hace si vamos a las fuentes primarias. Entonces, eso es lo que, es decir, hay que comenzar por ese principio, pienso yo. Por ejemplo, te doy el caso para cada cosa, se me ocurre algo, es que en las crónicas, por ejemplo, los libros de cronistas, y los cronistas de la Compañía de Jesús fueron muy importantes, porque, por ejemplo, uno de los cronistas más nombrados, que es el padre Pedro de Mercado, él habla en sus crónicas, eso era un oficio que le ponían a uno de los que conocían sus talentos y lo ponían a hacer la narración de todo lo que sucedía. Y eso era para producir más adelante, poder sustentar unas cartas anuas, ¿sí? Que son los informes que pasaba la compañía desde las provincias, desde los países, hoy llamados países, en esa época se llamaban las provincias, pues a Roma, que mandaban a Roma. Pero, por ejemplo, en sus crónicas hay un dicho que uno usa mucho tiempo, uy, eso es más viejo que el tiempo del ruido, ¿cierto? Eso lo dice uno. Pues resulta que el ruido sí fue verdad. Eso lo habla él en una de sus crónicas del tiempo del ruido, en donde describió un fenómeno, ese fenómeno que sucedió en la noche del 9 de marzo de 1687, en lo que era Santa Fe de Bogotá, en esa villa pequeña, ¿cierto? En los alrededores, en el nuevo Reino de Granada, lo que hoy en día es Colombia. Ese es un ejemplo. Entonces, la verdad es que mi mayor interés han sido los documentos históricos, pero incluso más allá de ellos, pues es divulgar ese acervo documental que tenemos, ¿no? Y guiar al investigador en sus indagaciones. Es eso, digamos, mi interés. Ah, perfecto, doctora Alma. Muy bien. Ya siguiendo como con esta línea de tiempo, esta historia que viene detrás de cómo llegó al mundo de los archivos, también en la vida laboral encontramos anécdotas, recuerdos y demás aspectos
que nos enlaza también con este mundo de los archivos. Y en esta pregunta, doctor Alma, quisiera que nos contara en breve cuál es esa anécdota que recuerda a nivel profesional en el archivo histórico. Pues fíjate que creo que he ido contando ya algunas, pero quiero contar una de puro, el puro comienzo, y porque este tema da para largo, pero entonces Ujú, fue una situación que bien. vivimos con mi compañera con la que iniciamos el trabajo de los archivos en la universidad, que fue Miriam Marín Cortés, ¿no? Ujú, La verdad es que iniciamos en el 90, como les había contado, cuando nos llamó el padre rector. Eh, Trabajamos con unas condiciones rarísimas, porque el padre rector nos dijo, necesito que ustedes vengan, ustedes, porque las dos teníamos formación archivística de la Universidad de La Salle, ujú, ustedes vengan y me organicen esto que tengo acá. Yo no encuentro nada, yo no encuentro nada y necesito encontrar un decreto, etcétera. Entonces, ahí pero yo no nos puso condiciones. Yo no tengo dinero para contratarlas. No tengo un lugar donde ubicarlas porque tampoco tengo el espacio. Mejor ujú, dicho, todo era nada, ¿cierto? Era ujú, como presentarnos una ilusión, pero entendimos, y no solamente en ese momento, sino lo confirmamos después, que él quería ver de qué manera, si nosotros nos le medíamos a ese trabajo, sin que tuviéramos unas condiciones reales. ujú, Después nos dijo pues que nos contrataba a medio tiempo, ¿no? Como para, ni siquiera medio tiempo, era un contrato de prestación de servicios, ¿no? ujú, Entonces dijimos, bueno, para trabajar por medio tiempo, bueno, hagámosle, pero eso fue un trabajo de tiempo completo, porque fue cuando comenzamos a leer, a aprender, a enterarnos cómo era la organización de la universidad para poder arrancar, ¿cierto? ujú, Durante 4 años anduvimos como judío errante de oficina en oficina, nos íbamos metiendo en cuanto espacio encontrábamos para poder trabajar, ¿no? Nadie nos conocía, pero llegábamos y nos presentábamos, decíamos quiénes éramos, por qué estábamos ahí. Nosotras no teníamos con qué trabajar ni un escritorio, ni sillas, ni papel, mucho menos un computador en esa época. Pero la gente fue muy querida. Entonces uno nos daban papel, otros nos daban un cuaderno, otros nos daban esferos, ¿cierto? Otros nos ofrecieron un asiento, otros nos dieron un escritorio. Entonces andábamos con el escritorio para arriba, para abajo, con ese escritorio hasta que un día nos lo pidieron porque lo necesitaban. Entonces, así había pasado un tiempo. Entonces el padre por fin nos dio un escritorio cada una, pequeñito, porque no teníamos tampoco dónde meternos. Nos lo dio pequeñito, pero teníamos dónde trabajar, ¿no? Entonces, oh, por pero Dios. digamos que la anécdota está en que llegamos a un lugar que era una oficina pequeñita y Ujú, era donde estaba la fotocopiadora para toda la rectoría. Ahí entraba todo el mundo y hablaba de todo mientras tomaba la fotocopia. Entonces, imagínate lo que nosotros vivíamos ahí en ese pedacitico, escuchando historias, tratando de trabajar lo más que podíamos, pero hasta que un día nos dijo, ya no más. Entonces, por Dios. nosotros, pero aún así, en esas condiciones nosotros damos capacitación a las secretarias, a los mensajeros, a los directivos, a todos los otros funcionarios. Y uno de los documentos que nos ayudó mucho para trabajar y enseñar fue la Carta García, fíjate tú, ¿no? Para, como compromiso, como responsabilidad. Entonces, esa exposición, bueno, esto, digamos por ahí, porque si no, aquí me alargo. Tranquila. Bien, doctor Alma, pues como el tiempo apremia, Sí, señor. igualmente vamos con las últimas preguntas. Sí, señor. Igualmente, pues ya nos enfrascamos nuevamente a la esencia de lo que es el archivo histórico Juan Manuel Pacheco, y es que nos comente un poco qué servicios presta este archivo histórico a nivel interno y externo para que toda la comunidad y en el mundo que nos están viendo en estos momentos conozcan qué servicios presta este archivo histórico, y también cuáles son esos retos a corto y largo plazo que que se ha propuesto o que se propone este archivo histórico, doctora Alma.
Bueno, ojalá lo pueda decir rápidamente. Bueno, primero, como para que nos quede claro a todos, el Archivo Histórico Javeriano es el centro de la memoria de la universidad, ¿no? Y funciona como una unidad administrativa con fines académicos. Y está adscrita a la Secretaría General de la universidad. Y como centro de memoria, pues obviamente tiene una misión. Esa misión es acopiar, salvaguardar, difundir la memoria histórica, el patrimonio cultural y científico, no solo de la universidad, sino de la Compañía de Jesús, ¿no? De la universidad en su calidad de institución de educación superior y de obra de la Compañía de Jesús. Pero además tenemos una responsabilidad que es conservar, difundir aquellos archivos de interés, obviamente para la investigación, archivos de personajes de la vida nacional, egresados javerianos, jesuitas, bueno, y otros que ni siquiera son javerianos, pero el archivo es de la talla, la importancia como la de Camilo Torres, por ejemplo. Nuestro reto inmediato, ¿cuál es? Responder, dar respuesta a la comunidad a tiempo cuando solicitan un documento o una información que es más difícil, más complejo, ¿no? Pero eso lo hemos logrado con un trabajo juicioso, responsable, de organización. Para nosotros es muy importante ese sentido de pertenencia, clave. Y yo creo en el sentido de pertenencia que tenemos todos los 14 que trabajamos en el archivo, estamos muy comprometidos y prestamos ese servicio. Tenemos una gestión planificada, pues obviamente los procesos, los procedimientos, la gestión de los mismos para lo que se hace el año vigente, al año siguiente, y así sucesivamente. Cada año ingresan documentos al archivo. Entonces hay retos que se convierten en permanentes, que van por etapas, ¿cierto? Y se van configurando en el tiempo. Ese es un reto grande porque hay que mostrar, pero hay que trabajar mucho al interior de cada archivo para poderlo mostrar, ¿cierto? Sin embargo, aunque seamos, digamos, muy efectivos, pareciera que no se ve, porque son millones de documentos los que van quedando ahí represados, ¿no? Un proyecto a largo plazo puede ser, por ejemplo, cuando tuvimos la visita de este rector, que ya nos conocía desde mucho antes, y él me preguntó en la visita con varios directivos acá cuál era mi sueño. Y a todos les dio risa lo que dije, porque mi sueño era que el archivo histórico se convirtiera como ese gran centro cultural de la universidad en donde podamos tener sala de investigadores. Tenemos una sala de investigadores pequeña, pero pues yo hablo de una cosa más grande, un gran centro de exposiciones temporales y permanentes, en donde podamos tener un auditorio grande, en donde podamos tener centros para que los chicos vengan y puedan mirar, ¿cierto?, los documentos digitalmente, porque tratamos de protegerlos. Bueno, en fin, ese era como mi sueño grande. ¿Y qué servicios? Entonces, como lo dije, ¿cierto? El servicio primero es responder, dar respuesta a lo que nos piden. Y para dar respuesta, pues hay que tener una organización que apremia, ¿cierto? Pero, por ejemplo, para el año pasado con la pandemia, fue un reto gigante que gracias a Dios pudimos cumplirlo porque yo te puedo asegurar que tenemos cientos de miles de imágenes que nos han permitido dar respuesta. Eh, y, y también poder trabajar herramientas archivísticas desde casa fue un trabajo muy efectivo. Por ejemplo, los catálogos, ¿no? Para los catálogos, por ejemplo, incluso el padre el director del archivo histórico, que es el padre Jairo Bernal, él viene trabajando muy juiciosamente desde hace 6 años, 7 años que lleva con nosotros, descripción documental de la correspondencia de rectores desde el año 30, ya va en el 2012, y claro, él tiene otras ocupaciones, pero es una persona son personas que tienen mucha estructura mental muy definida y ellos trabajan pues bien. También hacemos uso para los servicios de las redes sociales. No podemos quedarnos atrás, ¿cierto? El correo electrónico, la web, los medios locales, publicaciones, exposiciones virtuales, presenciales, ¿cierto? Creando contenidos para la web, ¿cierto? Usamos también, digamos, a nivel interno las pantallas gigantes que hay alrededor de la universidad, dentro de la universidad, en el campus, ¿cierto? Eso nos permite no solo entregarles información para que conozcan, sino darnos a conocer también, ¿cierto? Y ver también desde la web, desde dónde nos visualizan, desde qué lugares del mundo lejano nos visualizan. Bueno, creo. De acuerdo, doctora Alma. Muy, muy, muy interesante e importante todos estos detalles, todos esos aspectos que nos comentan.
Sé que se nos quedarán algunas cosas en el tintero, pero podríamos revisar y analizar también una segunda parte porque hay detalles inéditos también que se nos quedan en el camino. No sin antes agradecerle, doctora Alma, y a la Universidad Javeriana, a su merced como directora de tan prestigioso archivo histórico, el habernos dado este espacio y demostrar a otros colegas, otras instituciones a nivel mundial, a nivel latinoamericano, que conozcan parte de este archivo histórico de tan prestigiosa institución y que muy seguramente conoceremos muchos más aspectos relevantes que nos ha dado a conocer a través de esta entrevista, doctora Alma. No sin antes, y antes de despedirnos, me gustaría que dónde podemos contactar este archivo histórico, alguna página web, algún número de contacto, para quienes estén interesados en consultar las colecciones, los fondos, si tienen visitas guiadas. Cuéntenos en breve, doctora Alma, ¿dónde podemos, cómo quiero llegar o cómo llego al archivo histórico, dónde puedo consultar esta información para que nuestros colegas a nivel mundial sepan cómo llegar al archivo histórico Juan Manuel Pacheco? Gracias, Luis Guillermo. Bueno, así rapidito, creo que lo más fácil, pues obviamente tenemos una web y está la página de la universidad, pero digamos que por Google, tú escribes Archivo Histórico Javeriano y ahí ya te lleva a nuestra página. Hay, hay semblanzas, hay podcasts, hay videos, tenemos exposiciones allí montadas. Bueno, estamos reorganizando los contenidos porque la plataforma cambió y el año pasado, entonces estamos en este proceso, pero también, por ejemplo, hay un proyecto muy bonito que tenemos que se llama Ethos. Es un proyecto que lanzamos en el año 2015 y es una iniciativa pues, del Archivo Histórico, pero auspiciada y patrocinada por el Secretario General, desde la Secretaría General obviamente, y tenemos convenio con el Centro Ático de la Universidad. Y es allí donde contamos historias de la vida real, contadas por los mismos personajes. Entonces, es una forma muy fácil de ingresar, ¿cierto? Para que puedan ver las colecciones, cuáles son nuestros fondos, nuestras colecciones, cuáles son de mayor consulta. No, bueno, creo que con eso logran llegar para que nos podamos contactar. ¿No? Tenemos un correo electrónico que aparece allí, ¿no? históricopuj arroba javeriana.edu.co y bueno, estamos en ese proceso. Perfecto, doctora Alma. Muchas gracias por brindarnos estos datos de contacto para quienes quieran contactar estas ricas colecciones de este prestigioso archivo histórico, también tener contacto con quienes laboran allí, brindar información, asesorías y demás servicios que podemos encontrar allí a través de su página web. Sin antes, doctor Alma, agradecerle nuevamente por este espacio. La revista Archivos le agradece mucho conceder este espacio, esta entrevista. Muy seguramente revisaremos una segunda parte porque sé que se nos quedan detalles en el tintero y créame que lo revisaremos para poder sacar una segunda parte de continuar a conocer un poco más detalles de tan prestigioso archivo, doctora. Muchas gracias por su tiempo, por su dedicación, doctora Alma. Sé que aquí nos podemos quedar mucho más tiempo hablando y conociendo muchos más aspectos relevantes e interesantes, pero el tiempo apremia, doctora. Muchas gracias y estamos nuevamente en contacto. Muchas gracias, doctora, y les deseo un feliz y excelente día. Muchas gracias, Muchas doctora. gracias. Gracias a ti, Luis Guillermo, muy amable.